Qué bueno que nos acompaña en este programa A Fondo de Mega Noticias. Hoy nuestro invitado especial se llama Alberto Uribe Camacho. Él es abogado de la Universidad de Guadalajara. Sí, un político mexicano muy conocido en Jalisco. Fue presidente municipal de Tlajomulco, entre otras muchas actividades que ha tenido. Hoy trabaja en la Secretaría de Economía, muy cerca del secretario Marcelo Ebrard, y él es el responsable del corredor Pacífico como representante de esta Secretaría de Economía, que es Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Alberto, ¿cómo estás? Bien, qué gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos establecer y plantear en dónde estamos en este momento. Bien, a ver, tu cargo es director general de contenido nacional y fomento del sector energético, pero también eres coordinador general del Corredor del Pacífico, del Bienestar del Pacífico, ¿así se llama? Así es, sí, es el corredor del bienestar económico del Pacífico. Del bienestar económico. ¿Qué nos toca hacer ahí? Pues nos toca trabajar con los secretarios de Economía de los estados para revisar, para empezar primero los sectores, cuáles son sus requerimientos, necesidades, pues diferentes sectores, ¿no? Desde el agro, que es muy potente en los cuatro, el electrónico, que es potente en Jalisco, el turístico. Entonces, revisar y sentarnos con los principales a escuchar. Y una vez que escuchamos, establecemos diagnósticos, y una vez que tenemos diagnósticos, hacemos líneas de acción que podemos construir. También vemos con los SEDECOS, así les dicen a los secretarios de Economía, también con ellos vemos lo que tiene que ver con el portafolio de inversión. Es decir, cuáles son las inversiones que pueden llegar, qué hay que empujar, en dónde están parados los trámites, qué cosa está parada en la Secretaría de Economía, o la mayoría de cosas antes en la CRE, otras en la Secretaría de Medio Ambiente, las famosas mías. Y entonces lo que estamos haciendo son diagnósticos. ¿Qué nos pidió la presidenta Sheinbaum? Pues primero, escuchar a los sectores en los estados. Segundo, poder establecer líneas de acción que nos permita mejorar nuestros procesos. Es decir, hoy en día para abrir un parque industrial duras 2 años y medio. Eso no puede ser. O una gasolinera. Entonces, el planteamiento de ella es simplifiquemos los trámites, reduzcamos trámites. ¿No? La simplificación es un asunto que además yo siempre lo empujé muchísimo siendo alcalde, que te permite generarle la certidumbre al que va a invertir. No puede ser posible que vaya a llegar a invertir en un parque industrial alguien que no tenga la certidumbre de los tiempos. Claro. Porque no le generas garantía al inversor. Entonces, a nosotros nos preocupa simplificar, sistematizar los trámites, quitar trámites que hoy tenemos, es decir, de 7.500 vamos a bajar a 2.500 trámites. ¿Por qué? Porque se necesita, a nivel federal, significa eficientar. Bien, es importante esto. Muchos de los trámites se tienen que hacer ante las 3 instancias de gobierno. Sí. En caso de instancias federales, estatales o municipales. Sí. Hablas solamente de lo federal. Hablo de lo federal. ¿En dónde se te traban las cosas? En lo estatal no, se te traban también en lo municipal. Así es. Hay mucha corrupción en los municipios hoy en día del país. Y entonces quieren sacar un uso de suelo, quieren cobrarles, quieren esto. Es decir, todo lo ven como negocio y no ven desde esta perspectiva que lo que necesitamos hacer es aumentar el empleo, aumentar la inversión, y eso te va a dar mucho más. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, si tú triplicas o duplicas la inversión privada, pues vas a generar mejores empleos y más empleos. Y eso es el juego, generar más empleos. ¿Por qué? Pues porque el país lo necesita. ¿Qué apostamos entonces? Apostamos a simplificar y a mejorar nuestra calidad de trámites. Apostamos también a algo que tenemos que trabajar, es la energía. Jalisco es muy competitivo en materia de la industria electrónica. Pero si yo, que me dedico a traer inversiones para el Estado, para estos 4 estados, yo no podía traer un inversionista y le voy a decir, oye, vente a Jalisco, vente a Nayarit, vente a Colima, y te va a decir, oye, yo tengo un requerimiento de 50 megawatts. Uy, no, ahí hay un déficit como de 40 megawatts. Se acabó. Entonces, hay una gran reforma energética que es parte de lo que yo trabajo en la Secretaría de Economía, y esta reforma energética desapareció la CRE. La CRE era esta instancia que duraba años en sacar las cosas, ¿no? Parques completos solares parados 2 años. Yo decía, ¿por qué paras un parque solar? Si es una energía limpia, ¿no? Claro. Entonces, es la CRE. Y la otra instancia muy importante que también desapareció, con la que yo trabajaba mucho ahí en la Secretaría de Economía, no es de la Secretaría de Economía, era autónoma, que se llama justamente todo lo relacionado con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. También desapareció. Y entonces ahora hay una Comisión Nacional de Energía, hay una reestructura completa del modelo energético en el país. De 5 megawatts que podían producir los privados, brincamos a 20. Y entonces, hoy en día hay varios proyectos de hidroeléctricas que son trascendentales. Hay un indicador
mundial que genera el Foro Económico Mundial 2025, 2024, y entonces establece el ranking del índice de transferencia energética. Es decir que pues el primer lugar es Suecia, el segundo lugar es Dinamarca, el tercero es Finlandia, y Francia se coló por primera vez en los 5 primeros con el lugar 4. México es el lugar 54. Híjole. Brasil, China y la India competitivos en los primeros 20 lugares. ¿Qué significa esto? Que entonces estás utilizando diferentes energías alternativas, ¿no? Hoy en día lo que es una realidad es que el país no solamente tiene una dependencia gigantesca del gas natural, sino que este gas natural viene del 80% de Estados Unidos. Entonces, nos tienen agarrados. Agarrados. Si se cerrara esa llave, se para la economía del país, ¿no? Porque las grandes industrias necesitan mucho más energía. En Suecia, por ejemplo, para el tema de calentarse cuando hace frío, que necesitas un gran consumo de energía, pues ellos sí trabajan lo hídrico en una parte, lo segundo, trabajan energía nuclear. Acá nos asustan más esos temas y trabajan también todas las energías limpias. Entonces, eso hace que ellos tengan una calificación en donde el 97% de sus procesos son de energías limpias. Y están utilizando básicamente procesos diferentes. Hemos creado muchos tabúes alrededor de todo este de energía, pero me das pie, Alberto Uribe, para, a ver, en este entorno que nos hablas, con mucha emoción lo veo, el tema económico. A ver, ahorita mencionaste Estados Unidos. Dependemos, el 80% del gas que usamos en México depende de los Estados Unidos, que no lo manden. Sí, ¿cómo está la economía en medio de esta, digamos, impredecible comportamiento arancélico, por llamarle de un nombre de aranceles, de Donald Trump a muchos países del mundo, entre ellos a México? ¿Cuál es el entorno de la economía? Porque estoy optimista, pero luego escucho a otros empresarios cautelosos de lo que está pasando. Claro, son cautelosos porque están esperando a ver qué pasa. ¿En qué se basa mi emoción, como dices tú? Se basa en que hay una serie de líneas de acción que estamos construyendo en materia energética, en materia de trámites. Evidentemente tenemos que garantizar la seguridad del país. Eso es central y también es una línea central de acción. Entonces, y también tienes que hacer esta transformación de la educación a una educación en donde la oferta que tengamos educativa pública se adapte a la demanda. Es absurdo que no suceda. Eso es un tema. Otro es que el 80% de la economía de las exportaciones del país depende también de Estados Unidos. Es decir, que cuando negociamos nosotros el NAFTA, la NAFTA antes, pero ahora que le tocó a Marcelo negociar con Trump, hicimos también las cosas que logramos integrarnos económicamente a tal nivel con Estados Unidos, que ese era el objetivo. Lo hicimos muy bien. Que ahora que te aprietan en el tema de aranceles, pues evidentemente los empresarios pues no se sienten cómodos, algunos tienen incertidumbre, pero lo que es otra realidad es lo que decía Marcelo Ebrard el otro día. El 80% de los productos que exportamos está a nivel de aranceles hoy en día ya, en este momento, en las negociaciones. Gracias al tratado. Gracias a ahorita las negociaciones que traemos y otras gracias al tratado, ¿no? Al MEC. Y ese es un tema. Y entonces cuando tú logras ya empezar a concentrarte en otro 20% que te falta por negociar, que es en lo que está Marcelo. Marcelo está en Washington, está todos los martes y miércoles allá, se regresa el jueves, se va los lunes. Entonces, es un poco complicado, pero al final hay una claridad. Cuando tú te das cuenta que la industria automotriz, que es tan potente en este país y en Estados Unidos, que hay productos que atraviesan la frontera 6 o 7 veces, pues sabes que tenemos una integración. Cuando tú quieres apretar que le vas a poner impuesto, pues entonces si tú quieres comprar un coche norteamericano, y tú le subes ese arancel, afecta al consumidor final. Totalmente. Y si afecta al consumidor final, afecta a la competitividad. Y si afecta a la competitividad, pues entonces estás fuera de mercado. Todo lo entendemos, menos quien lo tiene que entender. Pareciera. Claro, pero a pesar de eso, la relación con el secretario de Comercio norteamericano en este momento y el secretario de Economía mexicano, que es Marcelo Ebrard, es muy estrecha y además es cómo revisar las cosas, no desde un bote pronto. ¿Qué significaría entonces que tú le pongas ese impuesto? Pues esa tragedia para la industria automotriz. La industria automotriz se pone a cabildear con el gobierno norteamericano también, americana, para decirle, oye, no puedes hacer esto porque me vas a llevar a la quiebra. Y hay un mundo de cabildeos en este momento, de incertidumbres que pareciera, pero lo que hay una claridad es de rumbo. Una presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, con mucha frialdad en las negociaciones. No nomás es una mujer que me ha sorprendido muchísimo, su capacidad de método, su capacidad de
plantarse a no reaccionar de inmediato a temas que te pueden generar una confrontación Sí, su cabeza verbal, fría de alguna forma. la cabeza fría. Aunque hemos hecho todo lo que nos han impuesto, Alberto. Tienes que irle caminando porque tampoco podremos declarar la guerra a Estados Unidos, ¿no? Como algunos quisieran. No nos da porque él es un gigante y nosotros no. Lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestra industria, cuidar a nuestras empresas, cuidar a nuestros empleos por sobre todas las cosas. A ver, se anunció el Plan México en primer término por parte como una respuesta del gobierno mexicano ante esto. En esta área del Pacífico, concretamente Michoacán, Colima, Nayarit y Jalisco, sí, ¿cuál es este diagnóstico que ves y cómo va a entrar estas entidades en el Plan México, Alberto? Pues de entrada todo el país va a entrar en eso. Platicamos de incrementar el contenido nacional. Ahorita vamos a platicar de lo hecho en México, pero incrementar el contenido nacional de los procesos. Es decir, tú tienes hoy en día una cadena y resulta que para producir los chips le dejaste toda la chamba a Asia. Y entran los asiáticos y entonces dices, oye, es que este chip de la industria automotriz tengo que producirlo. Necesito hacer una fábrica de inmediato en Denver. Y te dicen, sí, claro, de inmediato son 2 años y medio. Entonces, no puedes cortar tan fácil tu cadena de suministros porque entonces estás metido en un jaque mate y si quieres comprar otra parte que tampoco lo produce, te costaría infinitamente caro. Cuando no había chips por ningún lado. Claro, con el tema que pasó de la pandemia. Así es. Entonces no nos preparamos. Yo creo que nadie se preparó en realidad para un apretón de este tamaño. ¿Qué va a suceder? Vamos a mejorar nuestros procesos. Por ejemplo, cuando piensas en Jalisco, sabes que está dividido el estado en diferentes ramas económicas. Hay una zona que tiene toda la parte moblera. ¿Cómo fortaleces esta industria hecho en México? Uh-huh. Entonces, vas empezando a diagnosticar por zona qué cosas tienes que hacer, en dónde puedes ser mucho más competitivo, en dónde encajas en la cadena nacional de producción y, evidentemente, tienes que poner al tiempo y al día cada uno de los estados, porque algunos tienen retrasos importantes. Hoy en día, por ejemplo, Colima es un estado netamente logístico. Y por Manzanillo. Por Manzanillo. Lo que me llama la atención es que Colima, siendo tan cerca de Manzanillo y además teniendo gas, pues no está lleno de industria. En China estaría lleno de industria porque está sumamente, como le llaman, la última milla, ¿no? Sí, está a la mano. Está a la mano. Paralelamente tienes a un Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, Michoacán, Puerto, estamos estudiando hacer un polo en general de desarrollo que tiene que ver con la isla que es gran propiedad mexicana, en donde tendrías que estar apostando en hacer este mercado libre, como lo hace esta parte de Panamá, como lo hace Dubái, en donde hace zonas libres comerciales para poder detonar. ¿Cómo veo yo a los 4 como una región que da al Pacífico, que tendríamos que hacer un hub logístico y ese hub logístico tendría que estar apostando todo el tiempo en cómo los 2 puertos que tienes te permiten generar una competitividad diferente? Hoy el puerto de Colima tiene una ampliación muy importante de un 33% más y entonces esto va a generar... Pero también se ha hecho un embudo, ¿eh? Se ha hecho un embudo, Alberto. Sí. Digo, en días pasados seguramente te enteraste, filas de contenedores, de tráileres de contenedores que no podían llegar y no podían salir. Porque hubo una manifestación en torno a los trabajadores que pueden tener su legítimo derecho a expresarse, pero pues no puedes parar porque tú paras un puerto y paras millones y millones. Es decir, paraste un día el puerto y tardaste 2 días en volver a reactivar. Fíjate. O 3, y esos son costos de muchísimo dinero. Entonces... 2 puertos nos debe de permitir un aeropuerto como el Guadalajara de cara con 2 pistas ya, zonas en donde Nayarit es sumamente competitivo en turismo y en agro, y entonces tienes que empezar a generar estos valores agregados y empezar a hacer una visualización de toda una zona y de toda una región en un hub logístico que pudieras entonces a establecer cuáles son las alianzas entre Colima, entre Jalisco, qué hay que hacer, o como ayer me reuní con los de Tepa y me decían que esta carretera que le llaman el 80, libre, son 25 kilómetros de Tepatitlán al Puente Calderón. Y ahí entonces te faltarían nomás 8 kilómetros para ampliarlo. Y eso significaría generar una gran competitividad. ¿A quién? Pues nada más y nada menos al que el productor número 1 de huevo del país, al productor número 1 de cerdo del país, a los productores avícolas más importantes de México. Toda esa zona. Y al productor número 1 de leche. Entonces,
tenemos que saber lo que tenemos para también integrarlo y venderlo y además defenderlo, y además todos tendríamos que saber perfectamente que somos sumamente competitivos, que es una región competitiva y que el gobierno federal nos tiene que ayudar con la infraestructura, yo participo en el gobierno federal, de poder solucionar y empujar, junto con el gobernador Lemus, 25 kilómetros. Como la parte que tienes que empujar también en donde vas a llegar al puerto de Lázaro Cárdenas, también tienes que hacer una ampliación. Es decir, la infraestructura es central, la seguridad es importante, el diseño de las políticas que te permita consolidarte, generar valor en las cadenas mismas de producción y además el ver cómo te haces mucho más competitivo y cómo juegas, lo hicieron los chinos muy bien, a la innovación. Claro. Oye, Alberto, a ver, queda muy claro toda esta geografía que nos has mostrado, que nos ilustras con esto, pero ¿qué se necesita para lograr que estos centros se conviertan en centros logísticos y que estén interconectados? Claro. Sí, ¿qué hace falta? Yo creo que hace falta una visión y una determinación. Esto es como cuando quieres bajar de peso y de repente dices, tengo la voluntad. ¿O no tienes la voluntad? No, sí tengo la voluntad. Ok. ¿Tienes la fuerza de voluntad? Bueno, tengo la voluntad y es una ventaja. Entonces, lo importante, empiezas con algo. Lo importante es detectarlo. Lo importante es saber que lo quieres. Y segundo, empezar una serie de estrategias, por supuesto, de integración, por supuesto, en donde las regiones tienen diferentes vidas. La región de Tepa es muy diferente a la vida que pueda tener Vallarta turístico. Y entonces, o la zona turística tan importante de Nayarit, o la zona tan importante y bella de Michoacán, que en un momento de seguridad, pues no vas a vender el turismo tan fácilmente porque necesitas apretar más en materia de seguridad. Entonces, son muchos indicadores. El país tiene una mano de obra importante, tenemos un promedio de edad laboral de 29 años, lo cual nos hace muy competitivos, lo cual empezarse a reducir porque las familias cada vez van a empezar a tener menos hijos, y entonces pues es un reto de un todo, es tener una visión global de las cosas, de lo que pasa en tu región, de lo que pasa en tu estado, de lo que pasa en los 4 estados, de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el continente, de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Asia, y a partir de ahí entonces te metes a un juego de mayor competitividad. Hay muchas cosas que detectó la presidenta Sheinbaum que había que cambiar y está en esa ruta, por eso me siento confiado porque estoy viendo los avances del Plan México, las líneas de acción que se están estableciendo, los programas, los planes siguen caminando. Plan México, a ver, en este entorno, háblanos un poco de este gran plan que es, digamos, la punta de lanza para reactivar la economía, sí, con todos esos factores que ya estás comentando, seguridad o inseguridad y la falta de infraestructura. El Plan México, ¿qué busca y cuáles son sus plazos? El Plan México es una ruta de navegación. Es la claridad de dónde tenemos que ir caminando todos. ¿Cómo logramos la autosuficiencia alimentaria? Es un punto. ¿Cómo logramos la autosuficiencia energética? Es otro punto. ¿Cómo ampliamos el contenido nacional? Entonces, son varios puntos que tú vas identificando y a partir de ahí todas las dependencias tienen diferentes acciones. El viernes pasado nos citó el secretario Ebrard, a todos los que tenemos que ver con el Plan México, a mí me invitó por parte de la Secretaría, pero en general estaban sentados todas las diferentes dependencias. Nos presentaron exactamente el corte enero-mayo, cómo va, y a partir de ahí todos nos llevamos diferentes tareas que ya tenemos, pero que tenemos que tener estas metas. Tienes tus objetivos, tienes tus líneas de acción, pero tienes que evaluarlo. Es un plan que te permite estarlo evaluando, lo que no es evaluable, lo que no es medible, no es mejorable, y si no hay una mejora continua en tus procesos, pues entonces no vas a saber cómo vas a avanzar. Este plan es una ruta muy clara de a dónde va el gobierno de México. Hace mucho que no había un plan así de intenso y además en donde la presidenta no nomás dijo este es un plan, este es mi plan. Y eso hace la diferencia. ¿Es al margen del Plan Nacional de Desarrollo o va de la mano al Plan Nacional de Desarrollo? Va de la mano y esa es una gran confusión que podría generarse. Pues el Plan Nacional de Desarrollo es una visión institucional del gobierno que viene de años en general, y este es un plan para llevar y poner a México, ahora sí como dicen, en una sintonía que sea la innovación, la competitividad, la transferencia tecnológica, el cuidado del medio ambiente, las energías renovables. Es todo un círculo completo de crecimiento y de puntos muy claves, ¿no? Dice el Plan México, son 18 acciones que se anunciaron en el Plan México: ampliar la autosuficiencia energética, acelerar proyectos de obra pública, construcción de vivienda, fortalecer sectores estratégicos,
reformas legislativas, apoyo a microempresas, a ver, ese es un gran tema, inversión en ciencia y tecnología, programas sociales, aumentar el contenido nacional de compras públicas al 65%. A ver, dos temas que quisiera aquí y creo que tienes mucho que comentar. Apoyo a microempresas. ¿Cuáles son los apoyos que realmente hay, sabiendo que en México la empresa es pequeña y a veces se presentan proyectos que pareciera que tenemos todas las empresas son gigantes y no, tú lo sabes. No, por ejemplo, Guadalajara, centralmente la economía se rige en el comercio. Este comercio que conocemos, ¿no? La Cámara de Comercio de Jalisco, es muy potente porque son las micronegocios sumados, que son muchísimos, que es a lo que la mayoría de las personas en general se dedican. NAFIN está por sacar un programa de incentivos relacionado con el Plan México, sí, pero relacionado con lo hecho en México. Entonces, empresas que también estén registradas en lo hecho en México, pues tendrán estas partes de incentivos para poder acceder a algún tipo de créditos mucho más blandos y créditos que te permitan a las micro moverte mucho más rápido. Está por anunciarse en los próximos días, ya hay algunos puntos, pero está trabajando NAFIN en todo este proyecto de incentivos. A ver, el gobierno retoma Hecho en México. Sí. Es un viejo tema y recuerdo que se impulsó unos más, otros menos, pero lo retoma el gobierno de la presidenta y del gobierno actual. Sí. ¿Cuál es el beneficio de Hecho en México? Sintetízalo. A ver, el beneficio de Hecho en México, para empezar, es creer en tu país, ¿no? Algo de crear en pertenencia, ¿no? Ahorita pensabas harto que decías esto, ¿no? ¿Cómo son las discusiones? Porque entonces decían, eso es nacionalismo, proteccionismo, y estás fuera de la competitividad, ¿no? Y ahora dices, cuando pasa lo que pasa con Trump, en donde dices, no, es urgente regresar a lo hecho en México, claro. Es urgente revisar lo que tiene contenido nacional. Y aquel eslogan era buenísimo, los 80s, que decía, lo hecho en México está bien hecho, ¿no? Y eso me parece que justamente estamos promoviendo ahorita lo que es Hecho en México. Aquí sí me alcanzan a más o menos a ver. Y entre otras cosas, bueno, aquí nosotros establecemos los requisitos. Hay una página que me gustaría que luego la pusiéramos, que es, el trámite para empezar es gratuito, ¿no? Y hay que decirlo, y digital. Tú envías tu solicitud con tus documentos que te piden, que es el INE, la constancia de situación fiscal, la acta constitutiva, el documento que te acredita como representante legal, la evidencia de cumplir en la manufactura con algún proceso de que se produzca ahí, el domicilio y correo electrónico, boceto y muestras de lo que produces, ¿no? Número de registro del INPI. Hoy estamos trabajando muy fuerte en el registro de marcas y en el registro. Normalmente los países se miden por la innovación. Y México dejó de apostar por un INPI, un Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual poderoso, y entonces tú lo que vas a hacer es, hay una liga para mandar tus documentos y por supuesto nosotros aquí en Jalisco o en la región pues tenemos también toda la asesoría que podamos dar, pero tú vas a ponerle Hecho en México @economia.gov.mx. Okay. Y ahí vas a mandar tus documentos, tienen 10 días hábiles para entregártelos. Y entonces ahí te van a decir que pues, tu marca tiene la certificación de economía que distingue productos fabricados o ensamblados en personas físicas o morales en México. Por ejemplo, el jueves... ¿Pero eso para qué te sirve? A ver, está bien que lo registres y que tengas, pero ¿para qué te va a servir? Vas a tener, para empezar, queremos construir una mayor preferencia del consumidor del hecho en México. En Canadá traen toda una apuesta impresionante después del proyecto que traen con Estados Unidos de consumir lo hecho en Canadá. Ya viste, hasta tiraron los vinos americanos. O sea, y entonces también este criterio de nacionalismo regresa. Por eso te decía harto de esa discusión. Qué rara esta discusión. Si yo hubiera dicho que regresamos al nacionalismo, dirían, tú eres un hijo de Echeverría y de López Portillo. Sí, pero y entonces ahora, ¿quién tiene razón? Porque dejaste de producir cosas, cadenas que antes producías aquí o podías producir aquí, y entonces empezaste a importar todo. ¿Qué puedes tener? Acceso a capacitación. ¿Qué puedes tener? Mayor valor y prestigio de tu marca, mayor diferenciación en el mercado, apoyo a las MIPYMES,
que vamos a hacer este financiamiento con tasa preferencial, con la inclusión de cadenas productivas, capacitación, comercialización en marketplaces y participación en ferias y eventos nacionales e internacionales. Para empezar, te tenemos ya visto, y si te tenemos visto, te vamos a invitar a diferentes tipos de cosas y además serás parte de la inscripción de catálogo nacional de proveedores de hecho en México. Empresas gigantes están metidas. El jueves voy a Nestlé, a Danone, perdón, a la zona de Capilla de Guadalupe, justamente a Los Altos, a entregarles, entre otras cosas, su certificado de lo hecho en México. Empresas gigantescas están solicitándolo y entonces te va a dar mayor prestigio y además mayor acceso a capacitaciones, información y además estás visible no solamente para el consumidor, sino visible para la Secretaría de Economía, para las Secretarías de Economía de los estados. A ver, eso es importante. Normalmente el gobierno es un gran comprador, sí, pero pues siempre, entre las maniobras y todo resulta que a veces es difícil. Sí. Para acceder a este crédito. Entonces, vamos a ir ligando poco a poco y a darle mucho mayor fortaleza a lo hecho en México y además esta certificación, pues para mí es un orgullo ser hecho en México, en mi caso, ¿no? Claro. Y es un orgullo también que nos la creamos como país y que seamos mucho más competitivos, mucho más innovadores. Es decir, esta crisis de los aranceles nos permite construir una oportunidad de construir nuevas cosas para México y eso estoy convencido y también estoy convencido que lo hecho en México va a ser competitivo. De la economía 12 vamos a estar pronto en la economía 10 y si vamos avanzando en cada uno de los temas que hemos estado platicando en entrevista, me parece que vamos a estar mucho más competitivos y no ponernos a escondernos de a ver qué va a decir el presidente de A, B, C o D, sino hacer nuestro trabajo y si hacemos nuestro trabajo vamos a ser evidentemente competitivos. Totalmente de acuerdo. Cerrando la charla con Alberto Uribe Camacho, gracias. ¿Qué hay que hacer para poder participar en estos programas? Y hablo de Michoacán, hablo de Nayarit, y hablo de Colima y de Jalisco, desde luego. De entrada ayúdenos a registrarse, por supuesto acercarse también a los secretarios de Economía de los estados, que son aliados del gobierno federal. Con ellos trabajamos muchas cosas. Acercarse también con ellos. Hoy tuve una reunión, por ejemplo, ayer tuve una reunión con el secretario de Economía de Colima y poquito antes de Nayarit y hoy con la secretaria justamente aquí de Jalisco, que es Cindy Blanco, y entonces establecimos en nuestro portafolio de inversión cómo construir, pero también es una estrategia en conjunto para poder trabajar lo hecho en México. En la mañana me reuní con la industria del tequila y ellos se comprometen de entrada a hacer un plan de 50 empresas tequileras para certificarlas en lo hecho en México. Bien. Alberto Uribe, muchas gracias por estar aquí en Mega Noticias, en este programa a fondo. Mi querido Raúl. Gracias y nos da gusto encontrarte de nuevo, ahora desde el gobierno federal. Muchas gracias. Es el programa a fondo, platicando precisamente con el responsable de la Secretaría de Economía en este corredor pacífico, con el título que te haya dado. Muchas gracias, Alberto Uribe. Saludos. Gracias. Gracias a usted que nos ve.